Muy buenas tardes, chicos. Vamos a hacer la grabación de la clase de dermatitis alérgica e irritativa de contacto. Vamos a empezar. Entonces, vamos a decir que las dermatitis, tanto alérgicas como irritativas, es un problema profesional muy frecuente en nuestro medio. La forma alérgica corresponde al 20% de todas las dermatitis de contacto, por lo tanto, la forma irritativa viene a ser el 80%. Cuando estamos hablando de la forma alérgica, estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente requiere una sensibilización previa para generar los síntomas. Es decir, que cuando estamos hablando de una dermatitis alérgica de contacto, primero el paciente se sensibiliza y en un siguiente momento que utilice el producto que le genera la reacción, va a recién generar los síntomas. Esto va a depender de la sustancia química en particular, de la duración de la exposición, la naturaleza del contacto y la predisposición individual del huésped. La dermatitis alérgica o irritativa, se presenta en todas las edades y todas las razas. ¿Cuál es la forma más frecuente de dermatitis alérgica de contacto? El níquel es la forma más frecuente. ¿Por qué? Por productos de joyería. Por lo tanto, es muy importante el interrogatorio sobre trabajos y aficiones, ya que no nos olvidemos que el níquel o el baño con níquel se utiliza en múltiples industrias, sobre todo de bisutería y de joyería. En cuanto a la dermatitis alérgica de contacto como tal, como hemos dicho, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, es decir, que requiere una sensibilización previa. La primera exposición viene a ser la sensibilización propiamente dicho, y la segunda o posteriores exposiciones ya va a generarse una presentación del alérgeno a un ambiente de linfocitos T sensibilizados que van a generar una cascada inflamatoria, liberación de múltiples citocinas y factores quimiotácticos. No nos olvidemos entonces que de estas cuatro respuestas de hipersensibilidad, estamos hablando de la hipersensibilidad tipo 4 mediada por células. Entonces, estas células van a mediar una citotoxicidad directa hacia la célula involucrada. ¿Qué es lo que sucede? No se olviden, la célula presentadora de antígeno va a generar su presentación al linfocito Th1, a veces a los macrófagos, generando proliferación de los mismos y muchas veces generaciones de granulomas y fibrosis. ¿Cuál es la clínica de la dermatitis alérgica de contacto? Esta es una reacción eczematosa pruriginosa bien delimitada. Es decir, que la zona que se afecta va a estar muy bien circunscrita a la zona donde se generó esta dermatitis. La clínica puede ser aguda, con formación de ampollas, exudación o edema, es un eczema agudo, o crónica, con placas liquenificadas o descamativas, más o menos parecido a las placas vistas en la dermatitis atópica. Pero lo importante acá radica en la localización. No se olviden, la zona de la piel que va a estar en contacto con el alérgeno. Por ejemplo, si el paciente tiene una dermatitis alérgica de contacto en las manos, pues muy probablemente su exposición es bilateral en ambas manos, entonces los eczemas serán bilaterales. Sin embargo, por ejemplo, si es solamente una joyería, un anillo, una pulsera, una cadena, la dermatitis va a ser en esa zona específica. Si es un anillo, va a ser un eczema unilateral, solamente donde está el anillo o la pulsera. ¿De acuerdo? O lo mismo, si es una cadena, en la zona donde está la cadena. No nos olvidemos también que aquí nos va a ayudar muchísimo al diferencial con la dermatitis atópica el tipo de eczema. Acordémonos que el eczema es muy agudo, muy pruriginoso, muy eritematoso en los niños, pero conforme va creciendo el paciente, pues este se va haciendo más pálido, más liquenificado por lo general en adultos. En cambio, acá yo puedo encontrar eczemas muy, muy, muy agudos en adultos por la exposición en ese momento. ¿Sí? Pueden verse también distribuciones parchadas, que sí es de un poco más difícil diagnóstico. Por ejemplo, en geles de baño o shampoos, yo puedo encontrar estos eczemas pues en el rostro, en las mejillas, en el cuello, en los hombros, en los brazos, en la espalda, porque pues por ahí se van a regar los geles o el shampoo si es que esto está generando la reacción.
Entonces, como vemos aquí en este gráfico, vemos algunas zonas caracterizadas, ¿no es cierto? Para el níquel, sobre todo zonas de bisutería, rizadores, ¿cómo es? Collares, las varillas a veces de los sujetadores o los brasieres, piercings, hebillas de los cinturones, monedas o llaves, pulseras, anillos y demás. Si es caucho látex, sobre todo en profesionales de la salud. No se olviden manos, pies por el calzado, a veces rodilleras, a veces cintas elásticas de igual de algunos sujetadores y demás. O prendas de vestir dependiendo, ¿no es cierto?, donde estas prendas toquen. Muchas veces la ropa ajustada van a tocar a nivel del cuello, de las axilas o de las ingles. ¿Cómo vamos a ver estas lesiones? No nos olvidemos, cuando es una reacción aguda, puede haber una placa muy eritematosa con pápulas, pústulas, vesículas, como en este caso, que podemos ver sobre todo, por ejemplo, en las dermatitis alérgicas de contacto a los adhesivos postquirúrgicos, que es muy común verlo en los hospitales. Vemos acá este paciente donde tiene esta dermatitis alérgica de contacto en ambas manos, probablemente por el uso de algún tipo de guante, guantes de látex en profesionales de la salud o utilización de algún tipo de jabón para lavarse las manos. Vemos acá, por ejemplo, esta dermatitis un poco más liquenificada, producida por la hebilla del pantalón. Esta zona, pues, va a ser únicamente la zona que está siendo afectada, a veces el piercing, no se olviden, a nivel del ombligo también. Vemos, por ejemplo, acá esta dermatitis alérgica de contacto con pápulas, pústulas, placas muy eritematosas localizadas a nivel de brazos en este paciente que utilizaba guantes largos, por ejemplo, en pescadería o en carnicería. Conforme las placas se van liquenificando, no se olviden, por el paso del tiempo, las exposiciones crónicas, estas se van volviendo mucho más liquenificadas, descamativas, ¿sí? Y van afectando ya múltiples capas de la piel. Mire que muchas veces se pueden generar pequeñas fisuras, costras, con mucha picazón, mucho daño. Por lo tanto, una buena historia clínica en este caso es fundamental, sobre todo en la parte profesional. En cuanto a la anatomía patológica, pues aunque el diagnóstico es de gran medida clínico, sí nos podemos ayudar de pruebas epicutáneas o de estudio histológico. ¿Qué es lo que vamos a ver en una dermatitis alérgica de contacto aguda? Sobre todo la esponjiosis. No se olviden que cuando se genera edema, va a llenarse la piel de agua, generando la esponjiosis a nivel de la unión dermoepidérmica. Vamos a ver infiltrado inflamatorio mixto y en reacciones moderadas e intensas, e inclusive vesículas o ampollas, como habíamos visto en las imágenes. La dermatitis, en cambio, cuando es subaguda crónica, sobre todo se observa algo que se llama hiperplasia epidérmica o psoriasiforme. Vemos aquí en esta imagen algo de esponjiosis con múltiples células inflamatorias dentro de la epidermis que pueden llegar a formar estas vesículas intraepidérmicas, dando la generación de las vesículas o ampollas clínicamente. Y cuando es crónico, vemos esta hiperplasia psoriasiforme. ¿Por qué se llama psoriasiforme? Porque tenemos crestas y papilas proliferadas. Generalmente esto viene a ser mucho menos ondulado. Aquí ingresan y salen muy rápidamente. Esto se lo llama patrón psoriasiforme. En cuanto a las pruebas epicutáneas, este es un procedimiento clínico engañosamente simple porque necesitamos hacerlo de manera adecuada. En Estados Unidos hay una prueba ya estandarizada que se llama el True Test, donde son paneles, cada uno de estos, impregnados de una sustancia en específico y están diseñados para detectar, por ejemplo, hasta 36 alergenos. ¿Cómo se debe hacer la consulta previo a la generación de estas pruebas? Primero, hay que preguntar sobre la exposición en casa y en trabajo, preguntar sobre viajes, vacaciones o hobbies y también inventariar productos de cuidado personal. ¿Por qué? Porque yo puedo inclusive hacer pruebas epicutáneas, vamos a decirlo, artesanales o más caseras, y puedo yo ahí sí medir cualquier producto que uno sospeche que el paciente tiene alergia
a nivel corporal. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacemos es le decimos al paciente que traiga la crema que tenemos, o la crema, o la loción, o el jabón, o el shampoo que creemos que está haciendo la reacción, y se los deposita igual en los mismos paneles, cuando son hidratantes o maquillajes, tal cual son, o cuando son detergentes o shampoos, deben ser diluidos. Entonces, se envía primero al paciente a su casa. Se envía al paciente a su casa, manteniendo la zona bien seca, la espalda seca, porque por lo general se hace en espalda, con los parches bien pegados. Se lo llama primero a las 48 horas, algo que nosotros llamamos primera lectura, donde vamos a ver que las cámaras estén bien adheridas a la piel. Retiramos los parches y marcamos si es que ha habido algún tipo de reacción. Luego le volvemos a enviar a casa, ¿no es cierto? Manteniendo la espalda seca igual y le llamamos de entre 72 horas a una semana, a lo que se llama segunda lectura. Y aquí voy a identificar con un mapa si la reacción es positiva. Entonces, no se olviden, aplicamos la primera vez, llamamos a las 48 horas de la primera lectura, hacer una primera lectura, a ver si ha estado bien adherido, volvemos a dejar cubierto, llamamos otra vez a las 72 horas o a la semana y hacemos la segunda lectura, que es más como para verificar. Vémoslo acá, ¿no es cierto? Vemos la basal, le mandaron al paciente aplicado esto. La primera lectura a las 48 horas, vemos que ha habido algo de sensibilidad, volvemos a cubrir y en la 96 horas, en este caso que lo han hecho, con esta reglita vemos y comparamos las zonas que se han activado. Vemos que se pueden hacer estas pruebas tan grande como la espalda me lo permita y estas pruebas pues las enviamos directamente así aplicadas al paciente. Siempre va a ser necesaria esta lectura tardía. ¿Por qué? Porque hay ciertas reacciones como el oro, la neomicina, inclusive corticoides. Hay pacientes que son alérgicos a los corticoides, donde estos recién van a ser activos en este periodo y se van a examinar y se comparan las reacciones positivas con los ingredientes del producto de casero o laboral. Porque aquí es importante enseñarle al paciente a leer etiquetas. Si yo encuentro que el paciente es alérgico a tal producto, yo debo indicarle cómo tiene que leer o los sinónimos de este producto en las etiquetas para que cuando él lo busque sepa que no puede utilizarlo porque va a generar la reacción. En países en vías de desarrollo como el nuestro, también podremos utilizar estas pruebas epicutáneas que son abiertas, donde yo utilizo simplemente la aplicación del producto en la misma zona, 2 veces al día, unas 2 semanas, y si ha habido algún tipo de reacción, claro que tiene que ser muy preciso y muy justo en la zona, también podría decir que el paciente es alérgico a estos productos. En cuanto al tratamiento, una vez identificados los alergenos, se debe dar una información escrita sobre todas las sustancias químicas, lo que se hace en una hoja informativa, se pone ahí el nombre de la sustancia, el sinónimo que es importante, los usos típicos de esta sustancia y cómo evitar la exposición y algún sustituto para la misma. Debe instruirse además al paciente sobre cómo leer las etiquetas de cualquier producto nuevo o viejo. Entonces, una vez hecho la identificación del alérgeno causal, el tratamiento tópico, que vamos a hacerlo con corticoides tópicos o sistémicos más hidratantes o emolientes, más o menos tratamiento similar a la dermatitis atópica. Pueden llevar 6 semanas o más, no se olviden eliminar completamente las lesiones que vamos a utilizar, por ejemplo, dependiendo de la zona, ¿no es cierto? Y del área, cremas hidratantes, CeraVe, Emoligneo, puedo utilizar un corticoide tópico de baja potencia en rostro, en algunos pliegues, en genitales, ¿no es cierto? Dermosupril de Macortine, o en zonas como, por ejemplo, palmas, plantas, puedo utilizar betametasona o clobetasol. Vamos a hablar un poco de los alérgenos más comunes y el primero es el níquel. Este es el alergeno más frecuente, más o menos en el 20% de los pacientes. Es un metal de color plateado que se usa, como hemos dicho, para bisutería, pulseras, broches o piercings. Tiene una prevalencia mayor en mujeres y obviamente se va a generar la reacción en las zonas donde está afectada.
orejas, abdomen, no se olviden hebillas o piercings, por bisutería, ¿no es cierto? Evitar también evitar la bisutería, cambiar de joyas por acero inoxidable, platino u oro, si es que hemos detectado el tema del níquel. Y algo que nos va a ayudar, que va a ser bastante, bastante efectivo, es que si, por ejemplo, el paciente tiene alergia al níquel de los botones, de los pantalones, podemos cubrirlos con esmalte de uñas. Mandarle a cubrir, esto es extremadamente efectivo para quitar la reacción. Vemos las zonas efectivamente donde han sido expuestas, como hemos visto, generando la dermatitis. El siguiente componente importante es la meticilino tiazolinona, que este es un producto que se encuentra en algunos productos, sobre todo de cuidado femenino, aclarado de cabello, pero ahora también se lo utiliza en toallitas húmedas sanitarias, que se utilizan ahora muchísimo para la limpieza anogenital o de las manos. También se lo encuentra en algunas toallitas desmaquilladoras, lociones, jabones, shampoos y desodorantes. Y se han reportado muchos casos de reacciones de dermatitis de contacto por estos productos que pueden encontrarse, como hemos dicho, desde eh, aclaradores de cabello, toallitas húmedas, desinfectantes, shampoos, lociones. Entonces es un producto o es una sustancia muy frecuente relacionado a dermatitis alérgica de contacto, que como pueden ver, no sé si recuerdan esta imagen de este paciente, también tenía estas lesiones a nivel de manos relacionadas con este producto. El siguiente que tenemos que hablar y es extremadamente importante es el sulfato de neomicina, que es el antibiótico tópico más utilizado, que se usa frecuentemente junto con otros antibióticos como la bacitracina o la polimixina, así inclusive con algunos corticoides. Y no se olviden que estos están dentro de estos productos que yo desaconsejo completamente su uso. Estas cremas que tienen múltiples componentes, el Amoderm, Trigentax, Neonistasolona, Aitriderm, Panderm, Quadriderm. ¿Por qué? Porque si bien el corticoide probablemente me ayuda a desinflamar, el antibiótico o el antiviral o el antimicótico puede hacer todo lo contrario, llegando a ser un desperdicio tanto de tiempo como de dinero para el paciente. Por ejemplo, se ha descrito mucho la alergia a la namicina porque hay muchos ungüentos oftálmicos con este producto donde se observa pues inflamaciones o dermatitis palpebral. El siguiente son las mezclas de perfumes. Se han identificado como el segundo alergeno más frecuente en un 11%. Y se calcula que el 25% de los pacientes alérgicos a los perfumes no son diagnosticados. ¿Por qué? Porque hay un cambio constante de esencias. Hay mezclas de perfumes tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso ya dependerá mucho del estudio alergológico que se le haga al paciente, pero siempre también es importante descartar, porque así se le enseña al paciente qué productos no utilizar. El siguiente importante es el cobalto, que se utiliza a menudo junto con otros metales para añadir dureza y resistencia, y sobre todo tienen una cosensibilidad con el níquel en mujeres o el cromo en los hombres. El cromo, en cambio, lo vemos muchísimo en el tema del cemento. Hombres que trabajan con cemento, albañiles, ¿no es cierto? O ingenieros, pues pueden tener esta alergia. ¿Dónde también se puede observar la alergia al cobalto? Pues en joyería, otra vez broches, botones, herramientas, cementos, pinturas o resinas. Estas reacciones pueden ser muy, muy, muy complicadas de tratar, puesto que hacer una dermatosis profesional es bastante complejo decirle al paciente que ya no puede trabajar en lo que está haciendo. Muchas veces, incluso si es que utilizan guantes y demás, es complicado el manejo, sobre todo profesional. Pero miren cómo estas lesiones pueden liquenificarse tanto, pueden generar fisuras dolorosas, eritematosas, entonces es importante indicarlo al paciente. Y con eso pues terminamos dermatitis alérgica de contacto. Vamos a hablar ahora de la forma más frecuente de dermatitis, que es la dermatitis irritativa. Este es un trastorno inflamatorio cutáneo causado por la activación del sistema inmune innato por el efecto citotóxico directo de la sustancia química. ¿Qué quiere decir? Que en la dermatitis alérgica el atacante es el sistema inmune por reacción de hipersensibilidad tipo 4, mientras que en la dermatitis irritativa el atacante es el efecto citotóxico directo de la sustancia química.
Esta es la forma la forma de enfermedad profesional más frecuente y es cerca del 70 al 80% de todos los trastornos cutáneos profesionales. ¿Cuáles son las profesiones más afectadas? Pues los trabajadores sanitarios, artes por el tema de pinturas, el tema de resinas o de cerámica, entretenimiento, ocio, hoteleros o comida. ¿Cuáles son los productos relacionados sobre todo? Los químicos del caucho, jabones, limpiadores, trabajo en condiciones de humedad, resinas, acrílicos o níquel. Y las manifestaciones clínicas van a estar determinadas por la propiedad de la sustancia, concentración, pH, la presión mecánica, temperatura, la humedad, la duración del contacto, factores del entorno como contacto excesivo con agua. Es muy frecuente esto, el exceso, el consumo excesivo del agua. El agua va a generar mucha maceración también de la piel, generando una mayor entrada para estas sustancias, jabones o detergentes, oclusión, lavado de manos excesivo, que se ve muchísimo y subió bastante en el tema de la pandemia, y del huésped, como la edad, el sexo, enfermedades cutáneas preexistentes, la región expuesta, la actividad sebácea. No se olviden que siempre la actividad sebácea va a ser un factor protector. Y en los sitios más afectados, pues son sobre todo las áreas expuestas, manos en un 80%, cara en un 10%. Entonces aquí vemos un cuadro comparativo de ambas reacciones. La dermatitis alérgica de contacto es inmunidad adaptativa, no se olviden, es una activación de los linfocitos TCD8 citotóxicos que van a atacar al queratinocito, mientras que la irritativa no es una inmunidad específica, es más que nada un daño directo de la sustancia, ¿sí? Química, que va a generar exactamente lo mismo: necrosis, apoptosis, activación celular, citoquinas y quimoquinas, infiltrado inflamatorio. En la forma alérgica hay una inflamación inducida por los linfocitos T específicos hipersensibilizados, no se olvide, mientras que en la irritativa hay una inflamación inducida por el tóxico del químico. La dermatitis de contacto irritativa aguda alcanza su máximo exposición, su máxima efecto rápidamente. Eso es otra característica. No nos olvidemos que en alérgica, pues necesito una sensibilización previa y luego, posterior a unos días, con nueva exposición, recién voy a tener los síntomas. Mientras que acá es de inmediato, el paciente se pone en contacto con la sustancia y rápidamente comienza la exposición, minutos u horas. Después, una vez quitado, pues empieza a curar progresivamente. Y aquí los síntomas, aunque muchas veces se solapan, aquí tal vez sí me podría ayudar a diferenciar. Ya que la dermatitis irritativa, más que prurito, como en la alérgica, aquí va a generar sobre todo quemazón, escozor y dolor. Además, vamos a tener, como hay mucha inflamación rápidamente, se observa eritema, edema, ampollas, puede llegar a generar necrosis y se limita mucho más en el área del irritante o el tóxico, bordes muy delimitados, inclusive mucho más que en la propia dermatitis alérgica. Si no hay lesión en la dermis, la curación debe ser completa y los irritantes más frecuentes van a ser los ácidos o los álcalis. Vemos aquí esta dermatitis irritativa de contacto, sobre todo, por ejemplo, aquí probablemente calzado, probablemente medias, justamente en la zona afectada, muy irritada, muy eritematosa. eh, por ejemplo, en este punto, si lo quisiéramos comparar con una dermatitis atópica, es imposible porque en la dermatitis atópica las placas son liquenificadas, rosaditas, en este caso, son muy eritematosas, muy irritadas, hay mucho ardor, mucho dolor. Vemos acá en una dermatitis irritativa ya por exposiciones crónicas, vemos cómo las placas sí se pueden liquenificar, pero si ustedes se dan cuenta, se mantienen únicamente en la zona muy específica en donde ha estado en contacto con la sustancia. Miren cómo estas lesiones pues, pueden ser pápulas, vesículas, con eritema, pero se mantienen solamente en el área donde ha habido el contacto. Hay una forma especial de dermatitis de contacto irritativa que se llama por reacción irritante.
donde están involucrados sobre todo entornos químicos húmedos, mucha humedad, peluqueros, camareros, obreros, donde va a haber descamación, enrojecimiento, vesículas, pústulas y erosiones, que generalmente comienza en una zona que hemos dicho muy específica, bajo una joya oclusiva, por ejemplo, un anillo, pero que luego esta sí se va a empezar a extender progresivamente a los dedos, manos y antebrazos. Es una forma complicada de hacer diagnóstico, puesto que nosotros estamos en la mente con que la reacción se va a dar específicamente ahí. Pero en una dermatitis por reacción irritante sí podemos tener esta variante. Aquí pues lo que nos va a ayudar muchísimo es preguntar cómo comenzó, en dónde empezó y cómo se fue extendiendo, porque claro, en ese punto sí, va a comenzar siempre en la zona oclusiva, si es en el dedo, si es en la pulsera, si es en la muñeca, si es en el cuello. Comienza, por ejemplo, en el dedo y progresivamente se va extendiendo. Y la forma, afortunadamente, mucho más frecuente es la dermatitis de contacto irritativa acumulativa, es decir, la que generalmente vemos en el día a día. Múltiples agresiones cutáneas, el paciente sigue en contacto persistente o permanente con estas sustancias y no le dan tiempo a la piel a restaurarse. Generalmente igual, no se olviden, el contacto con el agua en la dermatitis irritativa es importantísima. Medios húmedos, irritantes por agua, humedad excesiva. Se acumula el daño entre exposiciones y la clínica pues son las placas, con prurito, con dolor, con ardor, pueden generarse fisuras ya cuando ha habido una, eh, una prolongada exposición con cerosis, liquenificación o hiperkeratosis, como por ejemplo en este caso, donde las manos ya comienzan a descamarse por las múltiples exposiciones que pueden llegar a esto inclusive. Entonces, sí es importante hacer una buena historia clínica profesional de hobbies, de intereses para poder saber. En la anatomía patológica puede haber esponjiosis, igual que en la dermatitis alérgica, con necrosis de queratinocitos y infiltrado inflamatorio, generalmente acá neutrófilo. De las características de la dermatitis irritativa debemos hablar algo de los ácidos y los álcalis. Los ácidos pueden ser corrosivos, causan daños en la epidermis a través de la desnaturalización de proteínas y citotoxicidad. Los ácidos inorgánicos son los más peligrosos al tener una gran absorción y toxicidad, y el uso con frecuencia en la industria, especialmente el ácido fluorhídrico, sulfúrico, clorhídrico, crómico, nítrico y fosfórico suelen ser los más frecuentes. Los álcalis, en cambio, suelen causar lesiones más dolorosas y más graves incluso que los ácidos. Generalmente no hay vesícula, sino netamente el paciente entra en un cuadro de necrosis, básicamente una quemadura química. Alteran los lípidos de la barrera, desnaturalizan proteínas y generan saponificación de los ácidos grasos. Los álcalis más fuertes son los hidróxidos de sodio, de amonio, de calcio y de potasio, o los carbonatos de sodio y de potasio o el óxido de calcio. Otros agentes importantes de dermatitis irritativa son los limpiadores, desinfectantes, plásticos, alimentos y plantas, agua, líquidos corporales como en la dermatitis del pañal o en la dermatitis como vemos perioral. Y esta una dermatitis del pañal. No se olviden que la dermatitis del pañal, lo que se va a generar o que va a generar la reacción es netamente en la zona donde está aplicado el pañal. Y como ven, respeta los pliegues, porque por lo general el pañal no se introduce en pliegues. Si yo veo reacción en la pierna o en el muslo, reacción en el área genital, reacción en las nalgas, pero está respetando los pliegues, netamente voy a pensar en una dermatitis del pañal. Entonces, en un resumen, pues la alérgica, 20% de casos, solo van a desarrollarse en pacientes sensibilizados, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, está provocada por contacto con sustancias sensibilizantes, predomina el prurito, aparece tras 48 horas previa a la sensibilización y el diagnóstico prueba del parche. Irritativa, 80% de casos, puede desarrollarse en cualquier persona que se exponga a un irritante, no participa el sistema inmune, es provocado por la exposición frecuente a la sustancia, predomina el dolor y el ardor, la aparición es muy rápida y el diagnóstico es con la historia clínica y el examen físico. El pronóstico pues puede resolverse de manera espontánea
incluso con la exposición continua, un proceso que se llama acomodación o endurecimiento. El tiempo necesario para acomodarse al estimulante agravante va a variar entre las personas, pero algunas de ellas con dermatitis de contacto irritativa puede ser un problema crónico y devastador. El mal pronóstico se va a relacionar con el antecedente de atopia, sexo femenino y la presencia de dermatitis de contacto alérgica junto con irritativa, porque lamentablemente hay veces que estos cuadros se superponen. En cuanto al tratamiento, pues hay que evitar los irritantes que la causan en el hogar o en el trabajo. Hay que aprender a identificar y sustituir adecuadamente las sustancias. El uso de equipamiento de protección personal, guantes, ropa especial, pomadas, emolientes y cremas. Aquí en la dermatitis irritativa, pues los corticoides se utilizan, pero su eficacia ha sido motivo de controversia ya que los estudios experimentales han proporcionado resultados contradictorios. Por otra parte, el corticoide sistémico, aunque sí es útil en la disminución de la inflamación, no van a ser útiles en el tratamiento de la dermatitis de contacto irritativa cuando es crónica si no se toma la medida correctora, obviamente, ¿no es cierto?, para evitar el contacto de la sustancia. Y con eso, doctores, terminamos el video de dermatitis alérgica e irritativa de contacto. Muchísimas gracias.